Talmente por las escaleras a la hermana menor del novio. Lo que debía ser una boda llena de alegría terminó convirtiéndose en un funeral. Aquel alboroto durante la ceremonia de bienvenida hizo que el marido perdiera a la única persona que más amaba en este mundo, y el hermano, acusado de agresión intencional, fue llevado a la cárcel. Pero el odio en el corazón del marido no desapareció. Estaba convencido de que el hermano de la mujer la había empujado a propósito. Por eso, descargó toda su rabia sobre su esposa. Aunque después del matrimonio tuvieron un hijo, él no permitió que la mujer lo reconociera como suyo. En su lugar, entregó al niño a su amiga de la infancia para que lo criara. Xie Rongning, siendo la hermana de un asesino, no merece ser madre de este niño. Además, con esos genes de tan baja calidad, bastante haces con que el niño crezca sano. Así pasaron 7 años en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera el paso del tiempo logró apagar el odio del marido. Durante esos 7 años, la torturó día tras día, porque, a sus ojos, solo si ella sufría tanto como él, podía considerarse una expiación. Incluso el hijo que ella llevó en su vientre durante 10 meses, creció lleno de desprecio hacia ella por influencia del padre. Aunque sabía que era su madre biológica, nunca quiso reconocerla. En cambio, consideraba a la amiga de la infancia como su única madre. Y esa mujer siempre quiso echarla de la casa, para ocupar su lugar. Así que no dejaba de susurrarle al oído al marido, sembrando discordia. Decía que recientemente había iniciado un ensayo clínico sobre enfermedades cardíacas, un experimento médico. La madre de la mujer padecía justamente del corazón, y quería que el marido autorizara usarla como sujeto de prueba. La mujer se arrodilló suplicando, rogándole que no aceptara. Pero por lo ocurrido años atrás, su madre había quedado sumida en una profunda tristeza, y su insuficiencia cardíaca empeoraba cada vez más. Si la usaban como conejillo de indias en ese experimento, corría un riesgo real de perder la vida. Pero el marido hizo oídos sordos a sus palabras, y aceptó directamente la petición de Shin Jinyu, sin saber que estaba cayendo de lleno en su trampa, para expulsar definitivamente a la mujer del lado de su marido. Ella provocó intencionalmente la muerte de su madre en el laboratorio. Al ver el cuerpo sin vida de su madre salir del laboratorio, la mujer se sintió completamente desesperada, pero el marido, en vez de consolarla, la reprendió, ordenándole que dejara de montar un escándalo. Incluso culpó a su madre por el fracaso del experimento. Dijo que era culpa de su mala suerte, porque si no, ¿por qué? Los demás participantes salieron ilesos, y solo su madre murió, y para ayudar a Shin Jinyu a librarse de la responsabilidad del fracaso, le ordenó a la mujer grabar de inmediato un vídeo público de disculpa, donde debía admitir que ella misma había ocultado la enfermedad de su madre, y que por eso el experimento fracasó. La mujer jamás imaginó que su marido la obligaría a disculparse ante una asesina, pero él la amenazó. Si no lo hacía, haría que su hermano en la cárcel sufriera torturas inimaginables, peor que la muerte, para evitar que su hermano siguiera siendo maltratado. Al final, no tuvo más remedio que grabar el vídeo de disculpa. Fui yo quien ocultó la enfermedad de mi madre. Y por eso el experimento fracasó. Todo esto es culpa mía. Yo fui quien te sedujo. La mujer pensó que si obedecía al pie de la letra lo que su marido exigía, él no lastimaría a su hermano, pero subestimó la crueldad de Shin Jinyu, para que todos los familiares de la mujer la abandonaran, y así echarla definitivamente. Sobornó a presos dentro de la cárcel, y provocó intencionalmente la muerte de su hermano. Cuando recibió aquella terrible noticia, la mujer quedó destrozada por el dolor. Él simplemente no podía soportar ver cómo sus seres queridos se iban uno tras otro. Ya no le quedaban fuerzas para seguir viviendo, antes que soportar cada día los maltratos de su marido. Prefería bajar a acompañar a su madre y a su hermano, pero antes de irse, en su corazón, lo que más le preocupaba era su hijo. Después de todo, su hijo era carne de su propia carne, así que llamó al hospital, para que, cuando muriera, le donaran su corazón a su hijo, y acto seguido, saltó decidida desde la azotea del hospital, poniendo fin a su vida. Al mismo tiempo, su marido de repente sintió un dolor agudo en el pecho, como si hubiera perdido a la persona más importante, como si esa persona se hubiera ido de su lado, pero no le dio mayor importancia. Solo pensó que era por el cansancio de estos días. Muy pronto pasaron 3 días, después de que a su hijo le trasplantaran el corazón de la mujer. La operación fue un éxito, y eso hizo que el odio que sentía hacia ella disminuyera un poco. Así que la llamó, con la intención de que fuera al hospital a ver a su hijo, pero el teléfono aparecía apagado. Nadie contestaba. Al verlo, el marido se llenó de rabia, pensando que ella lo hacía a propósito, que estaba enfadada, y por eso no respondía. Pero justo en ese momento, los agentes del orden se presentaron ante él, y le dieron una noticia que no podía creer. A las 10 de la noche, 3 días antes, ella se había arrojado desde un edificio a 100 metros del hospital, y murió en el acto.